Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Cómo invertir en compounders, las compañías que maximizan el interés compuesto. En el webinar de hoy vamos a entrevistar a Lucas López, que es asesor del fondo Only Compounders. Lucas, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por invitarme, Clarisa. Bienvenido. Bueno, pues antes de comenzar, quería comentaros como siempre que este webinar de My Investor, se enmarca dentro del ciclo que hemos llamado Aprende con las gestoras, que es un ciclo en el que entrevistamos a gestores estrella y a representantes de las principales gestoras nacionales e internacionales para que nos ayuden un poco a aclarar los principales conceptos relacionados con la educación financiera, con el mundo de la inversión, las finanzas personales y también para que nos ayuden a conocer el fondo que gestionan. Como es el caso de hoy. Añadiros también que a lo largo de la entrevista no vais a poder conectar ni el micro ni la cámara, pero nos podréis ir dejando vuestras preguntas a través del chat. Y en el momento en que termine la entrevista, abrimos ese turno de preguntas y ya iremos leyendo las preguntas, las cuestiones, las dudas que nos hayáis ido dejando y o bien Lucas o bien yo las iremos contestando. Y bueno, pues como os decía antes, hoy tenemos con nosotros a Lucas López, asesor del fondo Only Compounders. Se trata de un fondo de renta variable internacional que invierte en un tipo de compañías muy particulares, las compounders, que a lo largo de la presentación pues ya iréis viendo un poco en qué consisten. Así que si os parece, comenzamos. La primera pregunta que te quería hacer, Lucas, es, bueno, como es evidente, ¿qué se entiende por una compañía compounder? ¿Qué rasgos le caracterizan? Bueno, pues si nos vamos al diccionario, ¿no? Del diccionario de la inversión, pues básicamente es una compañía que reinvierte su beneficio, ¿no? Para seguir creciendo, para seguir mejorando. De todas formas, en el fondo, en Only Compounders, es una definición que, bueno, se nos queda un poco coja, porque entendemos que lo prioritario, además de reinvertir los beneficios de una compañía, creemos que el foco debe estar no solo en la reinversión, sino también en proteger el beneficio que genera la compañía, porque si no, no habrá nada que reinvertir a unos años vista, ¿no? Por tanto, antes de centrarnos en la reinversión, para nosotros es fundamental e innegociable invertir en compañías con grandes ventajas competitivas, que protejan, digamos, esos beneficios, esos márgenes, esa rentabilidad sobre el capital invertido e incluso que esas ventajas competitivas vayan poco a poco pues incrementándose para ser cada vez mejor empresa. A partir de ahí, una vez tengamos unas ventajas competitivas muy sólidas, pues ya hablamos de reinvertir, ¿no? Y ahí ya entra un poquito más, ya dejando más de lado el negocio, pues ya entra más la directiva, ¿no? Un poco pues cómo gestionan el capital que genera la compañía, ¿no? Sí que es cierto que el término compounder está en los últimos años muy encasillado en compañías que hacen adquisiciones, ¿no? Y nosotros tampoco lo vemos así. Lo vemos más, o vemos que las compounders de mayor calidad no son las que invierten en comprar competidores, que también, por supuesto, si lo hacen bien y lo gestionan bien. De hecho, bueno, en el fondo tenemos alguna que lo hace, sino reinvertir en su propio negocio para mejorar y crecer orgánicamente, que entendemos que es un crecimiento de mayor calidad, ¿no? Tienen otras características, por ejemplo, que no tengan deuda, para al final, si tú estás pagando intereses, digamos, el beneficio se minora. Y bueno, para la gente que nos esté escuchando, pues tenemos dos grandes ejemplos en nuestro país, que son Inditex y Mercadona, que durante muchos años pues han reinvertido sus beneficios de manera constante hasta, bueno, crear dos imperios, uno en el sector textil y otro en el sector alimentación, pero bueno, al final son dos compounders que han ido reinvirtiendo sus beneficios de manera recurrente, ¿no? Uh-huh. Una de las características de una compañía compounder, según tengo yo entendido, bueno, y como nos estabas comentando, es que reinvierte los beneficios en nuevas oportunidades de crecimiento, lo que maximiza el efecto del interés compuesto. Este concepto, el concepto de interés compuesto, atrae mucho a los inversores, pero la mayoría no comprende verdaderamente en qué consiste. ¿Nos podrías ayudar, Lucas, a explicar qué es eso exactamente del interés compuesto? Bueno, al final
término compounder es un anglicismo que, como tú bien dices, proviene bueno, es el interés compuesto, ¿no? Traducido al español. Y el interés compuesto no es otra cosa que bueno, la generación de intereses que se van acumulando sobre el principal, ¿no? Por poner un ejemplo que todo el mundo puede entender. Una familia tiene unos ahorros de 100.000 euros que deciden invertir sobre un activo que les da o les genera una rentabilidad del 10%. Bueno, pues ganarían, digamos, una rentabilidad de 10.000 euros en este caso. Bien, pues pueden decidir gastarlo en vacaciones o en comprarse un coche o lo que sea, o bien pueden reinvertirlo de cara al año que viene, pues tener invertidos en vez de 100.000 euros, 110.000 euros. De tal manera que en el segundo año la rentabilidad que generemos no van a ser 10.000, sino no van a ser 11.000 en este caso, en caso de que generásemos un 10% adicional. Bueno, pues esto que parece de perogrullo, parece una tontería, pues a largo plazo tiene un efecto exponencial muy poderoso, ¿no? Y lo podemos comprobar de manera muy sencilla, abriendo una hoja de Excel, poniendo en una celda el ejemplo que acabo de poner, 100.000, en la celda de abajo multiplicamos por 1,10 y arrastramos las celdas y veremos que al cabo de 30 o 35 años, no al cabo de tantos años, pues nuestro patrimonio inicial pues, se multiplica por muchas veces, ¿no? Cuanto más lejos nos vayamos, pues todavía más multiplicador es el efecto, ¿no? Y es también lo que le ha permitido, siguiendo con los ejemplos de antes, tanto a Inditex como a Mercadona, pues aumentar de manera tan exponencial sus unidades de negocio durante los últimos años, ¿no? Muchas veces también ponemos el ejemplo de la fábula del arroz, que se pone mucho de ejemplo en la inversión para explicar el interés compuesto. La fábula del arroz consiste en, bueno, un rey, ¿no? Antiguamente iba caminando por una ciudad y un artesano le para y le dice: Majestad, le he preparado un ajedrez con mis propias manos, y se lo regala, y el rey, que le gustó mucho el regalo, el tablero de ajedrez, le dice: bueno, pues a cambio te concederé lo que quieras, ¿no? Y le dice el artesano, bueno, que era un señor muy inteligente, le dice: bueno, pues a cambio de este ajedrez que le he regalado, pues quiero un grano de arroz en la primera casilla, en la segunda casilla 2 granos de arroz y en la tercera casilla quiero 4 granos de arroz, y así sucesivamente. Bueno, el rey aceptó porque realmente tampoco vio que era demasiado, pero en realidad lo que le estaba pidiendo el artesano es que en la casilla 64 el rey tenía que reunir la cosecha de todo el arroz del planeta durante más de 20.000 años, ¿no? Y es un ejemplo muy gráfico que nos ayuda a entender también el efecto exponencial que tiene el interés compuesto y que aplica a muchas empresas. Entonces, Lucas, por entender un poco cómo aplica el interés compuesto a las compañías en las que inviertes, son compañías que maximizan esta potencia, ¿no?, del interés compuesto, porque como reinvierten los dividendos en su propio crecimiento, este efecto bola de nieve, porque al final es como un efecto bola de nieve que tiene el interés compuesto, se maximiza más que nunca en estas compañías, ¿no? Porque todo ese beneficio sigue trabajando para el total y cada vez hay más beneficio que a su vez sigue trabajando y por eso son compañías que crecen cada vez más rápido, ¿no? Correcto. Bueno, pues, y claro, se me ocurre que si es verdad que estas compañías pues, pueden tener muchas ventajas, ¿no?, por lo que hablábamos del interés compuesto. ¿Qué opinas entonces, Lucas, de la inversión en compañías con altos dividendos? ¿Crees que es un error, teniendo en cuenta que ese reparto de beneficio al final está lastrando el crecimiento de la compañía, o por lo menos no lo está potenciando, ¿no? ¿O crees que hay hueco para todos, que la inversión por dividendos puede ser atractiva para según qué perfil de inversores, mientras que de otros pues a lo mejor prefieren más las compañías que reinvierten en su propio crecimiento? Bueno, para nosotros los dividendos en sí mismo no son tan relevantes, ¿no? Al final lo que miramos, como decía al principio, es la salud del negocio, ¿no? No obstante, si como tú dices son altos dividendos, es decir, la mayor parte del beneficio de la compañía se reparte al accionista en forma de dividendo, pues es una señal de que la directiva no encuentra o no es capaz de encontrar alternativas o formas de reinvertir el beneficio, y por eso pues decide entregárselo
a sus accionistas para que ellos decidan en otras alternativas de inversión, ¿no? Por tanto, altos dividendos, considerando o interpretando que es la mayor parte del beneficio, para mí sí que lastra el crecimiento a largo plazo, ¿no? No obstante, es una forma de invertir totalmente respetable y seguramente si el negocio sobre el que estamos repartiendo esos dividendos es un negocio de alta calidad, pues probablemente lo vayamos a hacer bien, ¿no? De todas formas, también puede coexistir un dividendo con la reinversión. Al final nuestras compañías son altas generadoras de caja y también reparten dividendo. Sí que es cierto que no es una mayor parte de su beneficio, pero es un dividendo, también hay que decir que es creciente, igual que los beneficios de las compañías, aunque sí que es cierto que son rentabilidades por dividendo muy bajas, ¿no? Nuestra cartera está en torno al 1%, cuando la media de mercado está en torno al 3%. Pero bueno, sí que pueden coexistir, aunque sí que es cierto que si pagamos la mayor parte, o repartimos la mayor parte del beneficio en dividendo, pues para mí sí que es un síntoma de no encontrar alternativas de reinversión en el negocio. Y por otro lado, otra de las prioridades para vosotros en Only Compounders es que el nivel de riesgo esté controlado. ¿Cómo se mide el riesgo de un fondo, Lucas? ¿Por volatilidad, máxima caída? ¿Y en qué medida vuestra filosofía de inversión ayuda a controlar este nivel de riesgo? Sí, bueno, al final, cuando inviertes en negocios de calidad, con ventajas competitivas, y pues estás minimizando el riesgo, porque para nosotros el verdadero riesgo no es la volatilidad, no son los precios, los movimientos del mercado, sino es la pérdida permanente de capital. Es decir, tú puedes tener 1.000.000 de euros de beneficio e irlo incrementando poquito a poco, 1,10, 1,20 millones, que si el precio cae, digamos, en bolsa, pues al final no deja de ser una oportunidad para los inversores de largo plazo. Es decir, estás comprando un negocio que no ha cambiado nada o probablemente sea mejor porque sigue reinvirtiendo en su negocio a un precio menor, ¿no? Por tanto, la rentabilidad esperada es mayor, ¿no? No obstante, si cae un 50% el precio debido a que su beneficio cae un 50%, pues ahí sí que veo mayor riesgo porque está la posibilidad de que no recuperes nunca tu capital, ¿no? Por eso siempre tratamos de invertir en negocios con ventajas competitivas, que sean resilientes a los ciclos económicos, que sean recurrentes, porque también es importante que el beneficio de la compañía no sea volátil, ¿no? Porque también es más fácil para estos negocios reinvertir en ellos mismos, ¿no? Y por supuesto que no sean cíclicos, porque si son cíclicos y además tienen deuda, pues en una recesión fuerte como puede venir, pues estos negocios van a sufrir y nosotros no buscamos eso, buscamos negocios incluso que salgan más reforzados de las recesiones, aprovechando para hacer adquisiciones de competidores, por ejemplo, o recomprando acciones porque su valoración baja de manera significativa. Y bueno, en ese sentido, para nosotros, ya te digo, el mayor riesgo es la pérdida permanente de capital, por lo tanto, nos centramos más en el negocio que en el precio. Ajá. Y entrando un poquito más en detalle, Lucas, en lo que es el día a día del fondo, ¿cuál es el proceso de selección que seguís en el fondo? Bueno, pues al final, como te digo, tratamos de buscar compañías que cumplan con todos nuestros criterios, pues una vez más, pues ventajas competitivas, que reinviertan en el negocio, que tengan una buena directiva, una buena cultura empresarial, que la retribución de los directivos pues estén alineadas con los accionistas y al final para encontrar ese tipo de compañías pues solemos centrarnos en los sectores pues, que tengan tendencia de crecimiento estructural, pues se me ocurre, pues, por ejemplo, un sector con una tendencia de crecimiento de largo plazo, pues por ejemplo estamos muy invertidos en la nube, pues ahí detectamos que digamos, dentro de la nube el segmento que más está creciendo es la infraestructura en la nube,
Bueno, pues dentro de ese sector que nos gusta, que puede tener crecimiento a largo plazo, pues seleccionamos las compañías que más pueden encajar dentro de nuestro perfil. Después hay sectores que nos parecen muy interesantes, pero no hay ninguna empresa invertible o que se adapte a nuestro perfil y que cumpla todos nuestros atributos de inversión que mencioné antes, ¿no? Pero bueno, en principio solemos fijarnos en aquellos sectores con más crecimiento estructural a largo plazo y a partir de ahí pues empezamos a analizar compañía a compañía. Ajá. Y bueno, ¿cuáles son las principales posiciones de Only Compounders y qué es lo que te gusta de ellas? Bueno, pues al final todas me gustan, la verdad, pero porque cumplen todas más o menos el mismo perfil, el mismo patrón, digamos, crecimiento, calidad, ventajas competitivas. Como te decía, pues dentro de la infraestructura en la nube, pues estamos invertidos en las tres principales compañías que componen este sector, con Amazon como líder, con AWS, estamos en Microsoft también, con Azure y el tercer jugador más importante de este oligopolio pues es Alphabet, ¿no? También estamos invertidos en esta compañía, ¿no? Al final, como te digo, es un sector, un segmento con crecimiento estructural a largo plazo. Creemos que todavía estamos en una fase inicial, que van a crecer como están creciendo ahora 30% anual durante muchos años. Y además de ser el segmento que más crece dentro de la nube, es donde se aglutinan más ventajas competitivas. En este caso, pues son de escala, ¿no? Fíjate si es importante la escala, que Alphabet, que es el tercer jugador más importante, pues ni siquiera gana dinero, ¿no? Y eso supone que competidores o amenazas a su posición competitiva, pues no quieran entrar en este mercado, ¿no? Si la propia Alphabet, que está creciendo 30-40% cada año y ya es gigante, pues todavía no es rentable, ¿no? Después tenemos también software para construcción, por ejemplo, porque detectamos que la construcción es uno de los sectores menos digitalizados del mundo, junto a la agricultura probablemente. Y ahí tenemos pues compañías como Autodesk, que es el líder mundial en software de diseño en los sectores de construcción, ingeniería y arquitectura. Tenemos Azmicom, que es una pequeña Autodesk más de gestión interna de proyectos y demás. Es más pequeñita, unos 300 millones de capitalización, enfocada sobre todo en los países nórdicos. Son compañías también que nos dan mucha recurrencia, porque es software basado en la nube, y por tanto también buscamos eso, ¿no? Que tengan mucha recurrencia sus ingresos. También tenemos SAP, por ejemplo, también que es ERP para empresas, también muy recurrente, también es muy poco cíclico porque tiene una tasa de retención de clientes muy cercana al 100%, ¿no? Y al final también buscamos eso, ¿no? Que sean poco cíclicas. Incluso tenemos más software para empresas como Constellation Software, que en las recesiones, cuando vienen mal dadas, compra competidores, en este caso software vertical, es decir, software específico para algunas industrias, y se aprovecha de las caídas en los mercados para comprar más barato sus competidores. Después tenemos también entre las principales posiciones una compañía de videojuegos que se llama Keywords Studios, británica, que fíjate si es poco cíclica, que aun estando en un sector como es el sector de los videojuegos con crecimiento estructural a largo plazo, en 2022 el sector de los videojuegos para móviles cayó un 5% por primera vez en la historia y Keywords Studios aumentó sus ingresos un 35%. Y esto es porque Keywords Studios es el líder mundial en subcontratación para procesos de desarrollo de videojuegos, pues desarrollo de cualquier parte del videojuego, promoción del videojuego, o sea, la parte de marketing, subtítulos, traducción, la propia fase de desarrollo del videojuego para estudios.
Y al final, bueno, pues cuando vienen mal dadas, los grandes estudios lo que quieren es quitarse de encima costes fijos y derivarlo en costes variables, ¿no? Un poco la tendencia que está pasando en todos los sectores del mundo, ¿no? Quieren quitarse activos fijos o desprenderse de balance, aligerar los balances y, digamos, aumentar los costes variables, ¿no? Porque al final eres una compañía más ágil, bueno, más ligera en activos y te hace mejor compañía al final, ¿no? Pues Keywords Studios se está aprovechando de esa tendencia a la subcontratación de desarrollo de videojuegos y al mismo tiempo, cuando vuelva a crecer el sector, pues se beneficiará de que el sector pues, invierta más en ello, ¿no? Y bueno, un poco, yo creo que por dar una pincelada rápida a las principales posiciones del fondo, pues yo creo que está bastante bien. Uh-huh. Y hablando de este fondo, Lucas, ¿para qué tipo de inversores crees tú que está indicado y a qué plazo? Bueno, pues yo diría que para inversores, bueno, pues volviendo un poco a la fábula del arroz, ¿no? Pues más en inversores que piensen en las últimas casillas de la tabla de ajedrez que en las primeras, ¿no? Porque al final la magia del interés compuesto pues es cuando más fuerza tiene o cuando más se nota es cuando han pasado unos años, no tanto al principio, veíamos que la familia invertía 100.000 euros y ganaba 10.000, pero no es hasta pasado unos años cuando veas multiplicar tu dinero, ¿no? No es que vayas a multiplicar tu dinero con el fondo, o sí, a largo plazo, pero las compañías en las que estamos invertidos, pues a corto plazo al final nadie sabe lo que va a pasar, ¿no? Este 2023 pues ha empezado de una manera, nadie sabe cómo va a seguir, el año que viene tampoco, pero a largo plazo estamos convencidos de que son compañías de calidad que lo van a seguir haciendo bien, que van a reinvertir a doble dígito sus beneficios y por tanto yo diría que buscamos más un perfil de un inversor de largo plazo, que piense más a 5, 7 años, si son 10 mejor que 7, y al final, bueno, pues también que sea consciente de que aunque caiga el mercado un 30% o un 20%, que puede caer como ya pasó en 2022, pues que sea consciente que es propietario de compañías que cada día valen más y por tanto nosotros lo que vamos a hacer va a ser seguir comprando esos negocios a un precio inferior y que el potencial del fondo, pues en lugar de reducirse, pues va a aumentar, ¿no? Por tanto, es en ese momento en caídas donde hay que confiar más en estas compañías y que lo van a hacer bien a largo plazo, ¿no? Es que en este sentido me gustaría redundar un poco en el concepto de interés compuesto, porque a nosotros nos llegan muchas preguntas sobre en qué productos tienen que invertir los inversores para beneficiarse del interés compuesto, ¿no? Por eso decimos que hay un poco de confusión con esta idea del interés compuesto. El interés compuesto no es algo que se aplique a unos productos sí o a otros no, a unos fondos sí o a otros no. El interés compuesto es un concepto que es útil tener en mente, pero ya no a la hora de seleccionar el mejor fondo de inversión o el mejor producto, sino a la hora de ser conscientes de la importancia de largo plazo, ¿no? Lo que dices tú de la fábula de las casillas del tablero de ajedrez es muy representativo, porque efectivamente cada casilla, cada vez que avanzas una casilla, te creces exponencialmente. Entonces, de lo que se trata al final es de que la gente sea consciente de que cuanto más tiempo invierte, pues más rápido está creciendo su patrimonio y más se produce este efecto bola de nieve. El fondo vuestro, el Only Compounders, incorpora una comisión de resultados, también llamada comisión de éxito, que es otro concepto con el que a veces los inversores pues, tienen un poco de confusión. ¿Podrías, Lucas, explicarnos en qué consiste esto de la comisión de éxito, qué es y cómo la calculáis vosotros? Sí, sí que es cierto, la verdad que tiene bastante confusión el tema de la comisión de éxito. Nosotros cuando lanzamos el fondo a principios del año pasado, en 2022, bueno, lógicamente barajamos primero incluir una comisión de gestión únicamente o hacer un mix de comisión de gestión más comisión de éxito. Bueno, después de hablar con mucha gente y demás, bueno, pues hablas también con los
las típicas personas que han tenido malas experiencias en entidades financieras tradicionales, que bueno, la rentabilidad del fondo, la baja rentabilidad del fondo, pues iba todo a una comisión de gestión pues muy elevada o elevada en comparación con la rentabilidad que generaba el fondo, y nosotros lo que buscamos era una fórmula para estar lo más alineados posibles con los partícipes. Y un poco también lo que buscamos nosotros en las compañías, porque en las compañías nos fijamos mucho también en el sistema de retribución de la directiva, porque entendemos que una retribución variable fijada en base a un beneficio por acción o la rentabilidad por el capital invertido de la compañía, bueno, a una serie de variables, pues entendemos que al final lo que hace es alinear más la directiva con los accionistas en este caso. Y buscábamos lo mismo que buscamos en las compañías que invertimos, pues aplicadas al fondo, es decir, alinear lo máximo posible los intereses de unos y de otros, ¿no? Y por eso entendimos que para un fondo que estaba empezando, que suelen empezar con una comisión de gestión elevada, porque nosotros en estos momentos el fondo está en torno cerca del 1.000.000 de euros, pues lógicamente el fondo todavía no genera beneficios, no es rentable todavía, y por ello pues lo que se suele hacer es empezar con una comisión de gestión elevada. En lugar de eso, lo que buscamos fue empezar con una comisión de gestión reducida del 1,2%, que entendemos que para empezar es razonable, pero al mismo tiempo también añadir una comisión de éxito que, digamos, no hace otra cosa que alinearnos con los partícipes. Y es que los partícipes, si ganan, nosotros también vamos a ganar. Y además, más todavía en este caso, porque yo todos mis ahorros los tengo invertidos en el fondo, igual que Quique, que es mi socio en el fondo, ¿no? En el proyecto. Entonces, al final, la comisión de éxito lo que hace, en este caso, nosotros le aplicamos un 7%, es decir, que si el fondo gana un 10%, genera una rentabilidad del 10%, después de restarle el 1,2% de gestión, esto es importante, pues digamos que se aplica un 7%, es decir, sobre 10%, un 7% sería un 0,7% de comisión adicional. Esto también tiene sus peculiaridades, porque si un fondo, por ejemplo, está con un valor liquidativo de 10 euros y baja a 9, es decir, tiene una caída del 10%, la recuperación de 9 a 10, ahí no se tiene en cuenta la revalorización. Es decir, en 10 se fija una marca de agua y es que cuando después recuperas de 9 a 10 no se calcula ahí, no devenga la comisión de éxito en la revalorización de 9 a 10, ese 10%. Solo digamos que cuando se fija la marca de agua, es decir, caes de 9 a 10, perdón, caes de 10 a 9, ese de 9 a 10 no devenga comisión de éxito. Por entendernos, a largo plazo, un 7% sobre la rentabilidad que genera el fondo, que al final, bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Ojalá todas las profesiones del mundo estuviesen vinculadas al éxito, ¿no? Nos gustaría a muchos, ¿no? Que los políticos, por ejemplo, ¿no? que tuviesen una retribución variable importante sobre las leyes que aprueben, o los futbolistas sobre los goles que marquen, o bueno, los comerciales sobre los contratos que venden, ¿no? Bueno, pues nosotros entendimos que era bueno para el partícipe alinear nuestros intereses, que además de invertir todos nuestros ahorros en el fondo, pues que si el partícipe gana, nosotros vamos a ganar, ¿no? O sea, vamos a estar todos en el mismo barco. Y sí que es cierto que no se entiende, pero bueno, al final es aportar bueno, pues, algún tipo de alinear, digamos, los intereses de unos y de otros. Ajá. Y hace unos años los gestores estrella en España eran poco menos que inaccesibles, me hacían muy honor, ¿no?, el concepto de gestores estrella, y de hecho a veces eran incluso complicados, ¿no?, de entrevistar por parte de los periodistas. Pero ahora las tornas han cambiado y muchos gestores o asesores de fondos de inversión estáis en las redes sociales y buscáis un poco esa cercanía con el partícipe. De hecho, tú tienes miles de seguidores en Twitter. ¿Cómo se consigue, Lucas, tener este tirón? ¿Y hasta qué punto crees que en los tiempos que corren la presencia en redes y esa cercanía, ¿no?, con el partícipe es un requisito indispensable o al menos deseable para un gestor o un asesor?
Sí, totalmente. Los tiempos han cambiado y bueno, cada vez son más los gestores que están en redes sociales, que se dejan ver mucho más. Y yo creo que ya no solo en nuestro sector, sino también en otros muchos sectores, ¿no? O sea, ¿cuál es la empresa que hoy en día no tiene presencia en redes sociales, ¿no? Pues ya no solo por visibilidad comercial, sino también por una cuestión de transparencia, ¿no? De hecho, los gestores, como tú dices, estrellas, que siguen todavía en activo, pues cuando antes no estaban en redes, pues yo creo que prácticamente todos, o si no todos, pues están en redes sociales y vemos continuamente entrevistas, ¿no? Para mí sí que es un requisito indispensable, como digo, porque creo que al final te debes a los partícipes y estar expuestos pues te da también cierta transparencia, eh, porque los partícipes creo que no es solo rendirles cuentas una vez al año en una conferencia anual, sino también, oye, pues rendirles cuentas de forma constante. Pues a través de, pues si hay una caída de mercado, oye, pues qué está haciendo el fondo para aprovecharse de esa caída de mercado puntual, o todo lo contrario, ¿no? Si todo está subiendo, pues oye, pues esto no va a ser siempre así, o sea, hacer también una labor pedagógica para los partícipes, que creo que también es importante, y sobre todo por la transparencia, porque al final creo que los mejores fondos son los fondos transparentes. En ese sentido, pues nosotros tratamos de serlo, pues yendo a podcasts, haciendo entrevistas, y publicando una carta trimestral, ¿no? Ujú. Y bueno, y teniendo tantos seguidores como tienes, Lucas, ¿cuáles son las dudas o las inquietudes más frecuentes que detectas en ellos? Sí, pues yo creo que me preguntan sobre todo sobre empresas, diría, ¿no? Al final, bueno, pues yo trabajé como analista 3 años en una SICAP, durante el 19 al 21. Bueno, pues al final yo soy algo que, bueno, soy auditor de cuentas también, entonces, bueno, sabe la gente que lo que controlo es de analizar empresas, de invertir en empresas, de descubrir empresas, que también que es lo que tenemos que hacer. Y me preguntan, oye, ¿cómo ves esta empresa? O incluso a veces me dan ideas de inversión. Oye, estos resultados, ¿qué opinas de ellos y demás? Bueno, pues ahora ya no tanto, ¿no? A raíz de que trabajé en la SICAP y con el fondo, ahora desde el año pasado, pero sí, antes sí que me preguntaban más sobre empresas en concreto y no tanto sobre, a lo mejor, no sé, temas macro o temas fiscales, ¿no? Que a lo mejor no es tanto mi especialidad, ¿no? Ujú. Y bueno, ya entrando un poco a lo que es la situación actual de los mercados, Lucas, las bolsas han sufrido mucho en 2022 y bueno, la situación económica aún podría ser peor, ¿no? De lo esperado este año. Sin embargo, algunos analistas que se fijan más en las valoraciones de las compañías aseguran que podríamos estar ya próximos a que las bolsas toquen suelo. De hecho, ha habido un repunte bastante importante en las últimas semanas. ¿Tú qué opinas? ¿Entiendes que, no sé si vuestra visión es más bottom-up que top-down, pero aún así, crees que estamos en un momento óptimo para que se produzca esta recuperación de las bolsas? Y si es así, ¿qué mercados o qué sectores crees tú que podrían hacerlo mejor? Sí, sí que es cierto que nosotros somos más bottom-up, nos fijamos más compañía a compañía. Como dije antes, a lo mejor empezando desde más que sectores, diría tendencias, con crecimiento estructural y luego ya vamos compañía a compañía. Pero bueno, al final la subida de tipos de interés pues van a beneficiar mucho, bueno, están beneficiando ya o ya han beneficiado al sector financiero, sin duda, lo va a hacer bien, lo está haciendo bien, ¿no? Estamos viéndolo ya en los resultados empresariales. Después, en cuanto a precios, en cuanto a la revalorización, pues lo están haciendo bien o ha empezado bien el año aquellas compañías o sectores que han estado más perjudicadas o más castigadas por el mercado en el 2022, que sobre todo son las compañías growth o tecnológicas, porque al final, bueno, subida de tipos de interés, bueno, pues al final las valoraciones o los múltiplos se ajustan. Y ahora pues estamos viendo que el mercado poquito a poco pues empieza a corregir esos desajustes, ¿no? La energía, que lo hizo extremadamente bien,
pues probablemente lo siga haciendo bien mientras siga todavía la guerra de Ucrania y haya todavía esa crisis energética europea. Pero bueno, al final son sectores que tienen muchos altibajos, que no encuentras tampoco compañías de calidad. Son sectores que lo pueden hacer muy bien, de hecho lo han hecho muy bien en 2022, pero que en mi opinión no van a hacerlo tan bien como compañías de calidad, de sectores que aglutinan más las compañías de calidad a largo plazo, ¿no? De hecho, veía la semana pasada una tabla de rentabilidades de los últimos 10 años y a pesar del buen año que hicieron o que tuvieron las materias primas y el sector energético, pues aún estaba en negativo, creo recordar el sector energético, ¿no? Y creo que a largo plazo pues va a seguir siendo así, ¿no? Las compañías de calidad lo van a hacer mejor que las compañías que no son de calidad y que las compañías cíclicas y bueno, en eso es en donde estamos nosotros. Y pasamos ya a la última pregunta, Lucas. Quería conocer tu opinión sobre otras clases de activos, ¿no? Más allá de la renta variable de la bolsa. Por ejemplo, tu visión sobre la renta fija, las materias primas o incluso las criptos, ¿no? No sé si tienes una opinión al respecto. ¿Qué crees que veremos en 2023? Bueno, la renta fija puede hacerlo bien si los tipos de interés tocan techo. Materias primas, pues ya digo, mientras el, el cuello de botella digamos, en logística y en producción, pues siga estando ahí, pues la inflación pues probablemente pues siga dando guerra, aunque bueno, los bancos centrales ya se han puesto las pilas, parece, con los tipos de interés y ya empieza a hacer sus primeros efectos. Por tanto, materias primas, en teoría, van a empezar a bajar, ¿no? Después de un año tan bueno como el que hemos tenido. Si la guerra de Ucrania, pues esperemos que sea así, concluye por fin, pues el sector energético pues también no lo hará tan bien. Y bueno, en cuanto a letras del Tesoro, pues que veíamos estos días, ¿no? Que la gente haciendo colas en el Banco de España para invertir ahí, pues de momento pues es una buena alternativa en nuestro país a los depósitos, porque veía una noticia que los depósitos bancarios en España estamos en la cola en Europa, ¿no? En Italia, en Portugal, en Francia, en Alemania, están rentando los depósitos bancarios mucho más que en España, ¿no? Están una media del 0,8% en España, cuando las letras del Tesoro están al 2 y algo, ¿no? Por tanto, de momento es una buena alternativa para aquellos inversores que sean, bueno, pues, más conservadores y quieran evitar o complementar la renta variable. Bueno, de todos modos, aquí el tema de las letras, que están, creo que en la última subasta daban ya el 3, quiero romper también una lanza por los fondos de inversión, ¿no? Ya que te tenemos a ti como asesor de un fondo. Y es que, bueno, las letras pueden ser muy atractivas, pero al final, bueno, es verdad que los fondos tienen esta ventaja fiscal que no tienen las letras, Sí. que también es algo que los clientes tienen que valorar, ¿no? Es decir, me da la sensación de que este éxito tan apabullante que tienen las letras del Tesoro es porque la gente entiende lo que son. Sabe más o menos cómo funcionan, sabe que invierte en ellas y que se les devuelve el capital invertido con unos intereses, entiende el concepto del producto. Mientras que los fondos, tristemente, todavía son muy desconocidos. La gente invierte en ellos porque se lo recomiendan en la sucursal bancaria, pero no acaba de entender muy bien qué son, que hay diferentes tipos, que hay diferentes categorías, qué riesgo tienen, etcétera. O sea, no son conscientes a lo mejor de que el fin que ellos persiguen cuando invierten en una letra del Tesoro lo pueden obtener igual invirtiendo en un fondo de inversión, pues a lo mejor de la categoría de renta fija corto o la que sea, ¿no? O monetario, o sea, y que ese fondo va a recoger pues, o un buy and hold en un momento dado, y que hay muchos fondos que van a recoger estas subidas de tipos de interés y que se pueden adecuar a esos perfiles de riesgo que ellos tienen, pero me da la sensación de que no acaban de entenderlo. Tú, Lucas, ¿qué ventajas crees que puede tener un fondo de inversión con respecto a una letra? Aunque las letras son muy interesantes también, ¿eh? Que una letra de un 3% pues es una cosa muy apetecible, pero ayúdame a romper una lanza por los fondos. ¿Qué ventajas les ves tú? No, a ver, el fondo de inversión en España, fiscalmente, vamos, es que no hay un producto igual en nuestro país. O sea, tú puedes invertir en un fondo de inversión
y no pagar nunca en tu vida impuestos. O sea, no pagar nunca por los beneficios o por la rentabilidad que genera un fondo de inversión, ¿no? Creo que no hay ningún vehículo activo que tenga esa ventaja fiscal no tan importante. Incluso, aunque en algún momento veas que todo sube demasiado, hasta puedes hacer un traspaso del fondo de inversión de renta variable a un monetario, como tú dices, y aún así no declaras o no pagas, digamos, no tributas por esas plusvalías, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo antes de estar asesorando el fondo, pues estaba invertido en fondos de inversión, bueno, también en acciones, pero vamos, yo creo que no hay un producto igual que los fondos de inversión si lógicamente confiamos en los asesores del fondo y en la filosofía que tiene ese fondo de inversión, ¿no? Creo que a la gente también le pasa mucho lo que le pasa con el sector inmobiliario, ¿no? Que le gusta ver las cosas, ¿no? Tocar el activo. Y probablemente, lógicamente, yo creo que es un error también, porque la diferencia entre los activos inmobiliarios y los financieros es que los inmobiliarios no cotizan. O si nuestra casa cotizase en bolsa, probablemente no nos gustaría tanto, porque oscilaría, a lo mejor nuestra casa en la semana que viene vale un 5% más o un 5% menos, cuando en realidad pues la casa pues sigue siendo la misma, ¿no? Y no es imposible, ¿no?, que valga un 5% más de una semana para otra. Entonces, la volatilidad de mercado también le confunde mucho a la gente y la hace estar inseguro, ¿no? También supongo que el perfil inversor de alguien que invierte en letras del tesoro es muy diferente al que invierte en renta variable, ya sea porque haya tenido malas experiencias, porque haya confiado en las personas equivocadas o por lo que sea, pero bueno, el perfil de inversor es mucho más conservador el de letras del tesoro o el de inmobiliario que el de renta variable. Pero bueno, creo que son también complementarios y que pueden coexistir, ¿no? Invertir en inmobiliario, en letras del tesoro y en renta variable. Claro, no, se puede invertir en letras, se puede invertir en inmobiliario, en fondos de renta variable, de renta fija. Yo creo que lo importante es saber siempre por qué estamos invirtiendo en lo que estamos invirtiendo y que seamos capaces de ver qué otras alternativas hay y por qué hemos decidido estar en la que estamos y no en otras, ¿no? Correcto. Luego ya a partir de ahí, pues si alguien dice, no, es que yo sé que existen estos fondos de inversión, pero me interesan más las letras, o quiero dedicar esta parte de mi patrimonio a fondos y esta otra parte de mi patrimonio a letras, pues perfecto. Pero bueno, siempre conociendo un poco lo que invierten, lo cual me lleva a las criptos, ¿no? Por las que te preguntaba antes, que ya no es un tema de las criptos son buenas, son malas, van a subir o no van a bajar, sino que quizá pues hay mucha gente que ha invertido en ellas sin saber lo que estaba haciendo, que es el problema, ¿no? Lo que te digo, hay que saber en lo que uno invierte y qué alternativas tiene. Claro. No, las criptomonedas al final yo le veo sentido sobre todo a Bitcoin, pero claro, le veo sentido como divisa en el futuro, ¿no? Al final. Pero en el momento en que deje de ser un activo especulativo, pues posiblemente tenga más sentido que tiene hoy, ¿no? Pero ¿quién invierte en Bitcoin o en otro tipo de criptomonedas sin un afán especulativo, ¿no? Pues yo creo que nadie, ¿no? Entonces, al final, especular con algo que no sabes su valor porque no te está generando un flujo de caja, no sabes valorar o no sabes estimar un valor futuro de ese activo, pues es muy complicado, ¿no?, saber cuánto vale. Y bueno, yo creo que tiene sentido, pero como sentido como divisa o como cambio, como valor refugio en cuando deje de tener ese sentido especulativo, ¿no? Muy bien, pues nada, pasamos ya al turno de preguntas. Todos aquellos que nos estáis escuchando podéis preguntar lo que queráis en relación al fondo, a Only Compounders, el fondo que asesora a Lucas, o cualquiera de los temas que hemos tratado hoy, al margen de este fondo. El interés compuesto, o la renta variable o cualquier duda que tengáis sobre la fiscalidad de los fondos de inversión, sobre el mundo de la inversión en las finanzas personales, animaros y preguntarnos. Nosotros vamos a ir leyendo ya las preguntas que nos habéis ido dejando en el chat y en el chat también os he puesto el nombre y el ISIN del fondo junto con un link al buscador de MyInvestor por si queréis entrar y pinchar en el DFI, ¿no?, el documento de datos fundamentales del inversor del fondo y aprovechar con ese documento delante para analizar un poco mejor el fondo y hacer alguna pregunta a Lucas, a la que le tenemos aquí y que le podéis pedir que os aclare cualquier duda concreta que tengáis, pues siempre con el documento, con el folleto delante, siempre es todo mucho más fácil.
Bueno, pues la primera pregunta que te hacen, Lucas, es, pregunta a un asistente por la primera posición del fondo, que entiendo que es esto debe ser un ETF, ¿no? No sé, ahora nos lo aclaras. Wisdom Tree Long CHF Short. Parece que es como, ¿no? No sé si es un ETF de cobertura de divisa. Tiene un 15% del patrimonio, según dice él, y él es un partícipe del fondo y le genera dudas esta posición y quería preguntarte por ella. Sí, nada, eso debe ser un error de Morningstar, que es un ETF corto del franco suizo. Lógicamente no estamos cortos del franco suizo. Debe ser un error de Morningstar. De hecho, creo recordar que salió hace poco el informe del último trimestre del 2022 en la CNMV y creo que no, si no me falla la memoria, no está ese activo. La primera posición del fondo es Constellation Software, que es una compañía de software vertical que bueno, reinvierte todo su beneficio en adquirir competidores. Compañía, bueno, pues yo creo que bastante conocida en la comunidad, compañía que nos gusta mucho. Y bueno, lo único, nos cubrimos desde, creo recordar, septiembre, nos cubrimos parcialmente del dólar americano cuando hubo esa subida tan importante. Nos cubrimos parcialmente, pero del franco suizo no hicimos nada, solo del dólar americano. Porque bueno, al final el 60% de nuestra cartera está invertido en dólares americanos y entendimos que bueno, por ser prudentes, pues había que cubrirnos al menos temporalmente. Pues mira, qué bien, que tenemos aquí para aclarárnoslo, porque si no la gente se hubiera quedado pensando que qué hacías con un 15% de Sí, sí, sí. cobertura de posición bajista con el franco suizo. Te preguntan por Amazon, Lucas, que bueno, pues si crees que reflejan problemas a largo o medio plazo sus últimos resultados. Sí, bueno, sí que es cierto que bueno, la parte del AWS, que es el mayor motivo por el cual estamos invertidos en Amazon, pues se ha desacelerado, sobre todo en parte por la divisa. Si lo ajustamos por la divisa, no se ha desacelerado tanto, pero claro, hablamos de desaceleración, es decir, que en vez de crecer al 35%, crece al 30 o al 25%, ¿no? Creemos además que es un tema temporal, por el tema de que al final estamos atravesando un momento de incertidumbre a nivel global, tema de subidas de tipos de interés, inflación, recesión, etcétera, y las compañías pues están siendo más prudentes. Aún así está creciendo cerca del 30%, y luego la parte de retail, pues que está pivotando hacia un negocio de suscripción y de publicidad, que es mucho más rentable y mucho mejor negocio que el negocio core que tenía antiguamente Amazon, antiguamente y actualmente, que es el de retail. Pues todavía sigue perdiendo dinero por el tema de la inflación, también inflación en los costes laborales y demás. Pero bueno, una vez se reduzca esa inflación, volverá otra vez a ganar dinero la parte retail y la parte de AWS volverá a crecer. Creemos que la parte de la nube y especialmente la infraestructura en la nube, todavía estamos en un momento muy temprano, en una fase muy temprana. Creemos que todavía le quedan muchísimos años por crecer, probablemente no a tasas del 40% como lo venía haciendo hasta ahora, pero a tasas muy, muy elevadas, y creemos que es cuestión de tiempo de que el mercado vuelva a recuperar pues un poco la certidumbre en cuanto a inflación y tipos de interés y demás, que Amazon volverá a ganar dinero en la parte retail y seguirá creciendo en AWS, y en ese momento pues creemos que bueno, Amazon es una compañía que nos gusta mucho y que esperemos que esté muchos años en el fondo y seguramente que nos dé alegrías. Aprovechamos para aumentar la posición durante las caídas, porque llegó a estar menos 40%, creo recordar, en el fondo, y ahí pues prácticamente doblamos la posición. Bueno, es una compañía en la que confiamos mucho y creo recordar que es la segunda posición actualmente. Por tanto, bueno, pues muy tranquilos con la compañía de Jeff Bezos. ¿Qué patrimonio bajo gestión tiene el fondo actualmente? Pues creo que estamos a 60.000 euros del millón de euros, unos 950.000 euros. Bueno, como es un fondo relativamente joven,
nos pregunta otro de los asistentes, bueno, si podías dar un poquito más de información sobre los asesores del fondo para que, bueno, pues conozcan un poquito más vuestra trayectoria profesional. Bueno, en la web del fondo podéis conocernos en mayor detalle en onlycompounders.com. Si no, bueno, pues Quique, que no está, pues era gestor de riesgos en banca, gestor de empresas durante más de 10 años. Yo auditor de cuentas también desde hace ya 10 años o 11 años. Y estuve 3 años trabajando como analista de inversión, analista de empresas, en una SICAP, en Galileo Capital. Y bueno, durante los años 19 a 21, años durante los que doblamos el valor liquidativo de la SICAP, si bien es cierto que bueno, también el mercado acompañó, pero bueno, aún así bueno, hay que decir que se batió en esos 3 años al Standard & Poor's y bueno, los principales índices mundiales, ¿no? A partir de ahí, en el 22, pues convenzo a Quique, una persona que conozco ya desde hace años, para embarcarnos en una aventura que es la de lanzar un fondo de inversión, asesorarlo junto a Safire Capital. Y bueno, en ese sentido, pues vamos a cumplir un año dentro de poco, dentro de nada. Y bueno, de momento bastante contentos con el fondo, aguantando muy bien las caídas en 2022 y ahora pues que aprovechando también las subidas del mercado, estamos ya en torno al 11% de subida este año, pero vamos, que muy tranquilos en ese sentido, sabiendo también un poco lo que comentaba antes, ¿no? Conocedores de que somos propietarios de negocios que cada día valen más, que van a seguir reinvirtiendo, mejorando sus negocios y bueno, y al final que venga una caída de mercado, pues sabiendo de lo que somos propietarios, pues muy, muy tranquilos, ¿no? A ver, otro de los asistentes comenta que por qué no hay riesgo. Yo creo que no nos hemos debido de explicar correctamente antes. La pregunta que yo te hacía en la entrevista es, bueno, pues que sé que vosotros una de vuestras prioridades es gestionar el riesgo. Obviamente a riesgo cero es imposible, pero ni vosotros ni nadie, ni las propias letras se puede decir que sea verdaderamente riesgo cero. Pero una cosa es que el riesgo no sea cero y otra cosa es que no sea una de las prioridades de un gestor de fondos, como pueda ser en vuestro caso, como asesores del fondo, minimizar este riesgo o optimizarlo, más que minimizarlo, optimizarlo, ¿no? O sea, que esa asunción del riesgo sea lo más racional posible para mantenerlo bajo control, habida cuenta de que hay un riesgo inevitable, ¿no? Cuando se está invirtiendo en renta variable. Pero bueno, no sé si podrías abundar un poco más en esta filosofía que tenéis vosotros de gestión del riesgo, que no es que no lo haya, sino que queréis gestionarlo de la manera, pues eso, más eficiente. No, totalmente. Al final es renta variable y como digo, pues, ya no solo hay caídas a corto plazo, sino que también incluso, bueno, pues alguna de las empresas pues podemos equivocarnos o pasar algún acontecimiento imprevisto, como puede ser pues una pandemia, imagínate, ¿no? Que nadie se esperaba y que puede suceder y derribar un negocio, ¿no? Creemos que nuestros negocios, o al menos así lo creemos y por ello invertimos en ellos, son mucho más difíciles, mucho más sólidos para derribar que otros. Por tanto, bueno, en ese sentido, lógicamente, tratamos de reducir el riesgo en la medida de lo posible, teniendo en cuenta que es renta variable. También hay una gestión de las posiciones o de los pesos de cada compañía, entendiendo que debemos incrementar el peso en aquellas inversiones o compañías más seguras. Cuando digo más seguras, digo que la rentabilidad esperada pues haya más probabilidades de conseguir o de obtener esa rentabilidad esperada, ¿no? que en otras que a lo mejor ponderamos menos. Pero como tú bien dices, Clarisa, pues el 100% de seguridad pues es imposible tenerlo y tampoco es 100% fiable un bono del Estado o invertir en una casa. Es que no hay nada que se Y libre un bono de alemán, vamos, nada. en teoría podría quebrar, ¿no? Vamos, sería Sí, muy sí, sí. complicado, pero riesgo cero no existe. Nos preguntan también cómo es posible evitar tributar por la plusvalía de un fondo al pasarlo a un fondo monetario si el fin es obtener el cash. De nuevo, aquí creo que no me he debido de explicar claramente, lo voy a hacer de nuevo, a ver si esta vez
lo hago mejor. A ver, la ventaja fiscal que tienen los fondos de inversión es que tú puedes llevarte el dinero de un fondo de inversión a otro y por el hecho de cambiar el dinero de un fondo de inversión a otro no tienes que tributar. Es decir, si tú estás invirtiendo en el fondo A y luego te quieres llevar ese dinero al fondo B, aunque en el fondo A hayas obtenido plusvalías, hayas obtenido ganancias, no tienes que pagar impuestos. Tú coges tu dinero, te lo llevas al fondo B y no pagas. Solamente pagas en el momento en que reembolses, es decir, en el momento en que retires en efectivo, en cash, ese dinero. O sea, tú sacas el dinero del fondo B y ahí sí que tributas. Pero mientras no saques el dinero, tú puedes pasar del fondo A al fondo B o del fondo B al fondo C o cambiar tu dinero de fondo en fondo todas las veces que quieras, que no tributarías. Solamente lo vas a hacer cuando conviertas ese dinero en efectivo, cuando vaya a tu cuenta corriente, como si dijéramos. Esto es una ventaja muy importante porque te permite cambiar de estrategia y te permite cambiar de producto. Y si estás en un producto que no te convence, pues lo puedes llevar a otro. O si en un momento dado tienes una asset allocation, es decir, tienes una estrategia que te hace tener un porcentaje en renta variable y otro porcentaje en renta fija, y luego cambias de estrategia, bueno, pues ahora quiero tener más porcentaje en bolsa del que tenía antes. O sea, tú puedes hacer todos estos cambios llevando tu dinero de un fondo a otro y no estarías tributando. En cambio, otros productos financieros sí que te obligan a tributar. Un ETF, por ejemplo. Si tú te llevas el dinero, un ETF que es un fondo cotizado, si tú llevas el dinero de un ETF a otro, sí que tienes que tributar, porque estás obligado a vender, a convertir ese dinero en cash, en efectivo, tributar si ha habido plusvalías y ya con el dinero que has obtenido volver a invertir. Entonces, ¿a qué nos referíamos con el tema de llevar el dinero de un fondo de renta variable, por ejemplo, a un fondo monetario? Pues que en ese caso tú estás convirtiendo en liquidez la inversión que tenías en tu fondo de renta variable, te lo estás llevando a un fondo monetario que es casi como si dijéramos un monedero. Es un fondo que invierte en activos de renta fija tan a corto plazo, incluso en depósitos bancarios, que es casi como si estuviese invirtiendo en dinero. O sea, es casi como si estuviese integrado por dinero. De hecho, la rentabilidad que obtienes en un fondo monetario es minimísima, ¿no? Bueno, ahora que están subiendo los tipos, un poquitín más. Entonces, es un poco como es el fondo de menor riesgo de todas las categorías de fondos que existen y actúa un poco como el monedero del inversor. Pero aún así, mientras no lo saques de ese fondo monetario, tú no tributas por él. Tributas por él cuando deja de estar en un fondo de inversión y te lo llevas a tu cuenta corriente, como para sacar dinero del cajero, vamos. Y ahí sí que ya tienes que tributar por él. Pero bueno, que mientras tanto, tú puedes ir cambiando de un fondo a otro y eso, aunque parezca que no, en la vida de un inversor en la que lo habitual es que vaya habiendo cambios de estrategia, también por el propio transcurso del paso del tiempo, ¿no? Porque si tú tienes una meta a largo plazo, pues es muy probable que tu estrategia al principio no sea la misma que tengas al final. Es decir, si tú estás, por ejemplo, invirtiendo para la jubilación, ese asset allocation del que hablábamos antes, ese porcentaje entre renta fija y renta variable, no va a ser el mismo al principio de tu inversión que cuando estás a punto de jubilarte. A punto de jubilarte, esa exposición a la bolsa debería ser mucho más reducida que al principio, etcétera. O sea que estos cambios de estrategia, lo lógico es que se vayan produciendo a lo largo de los años y cuando se produzcan, pues los fondos de inversión te van a permitir cambiar de un producto a otro, mientras que otras cosas, pues ya estás obligado a tributar. No sé si me he explicado bien. Si no, ya sabéis que nos podéis seguir preguntando o podéis preguntarnos a través de las redes sociales. Tenemos el blog de MyInvestor en el que hablamos también un poquito de estas cosas, así que no os quedéis con la duda. Incluso tenemos un consultorio de educación financiera en el blog, así que por favor, cualquier duda que tengáis a este respecto, por favor, no dejéis de decirnos. Preguntan también, Lucas, por el mínimo de inversión. ¿Cuál es la inversión mínima para invertir en Only Compounders? Creo que el mínimo son 10 euros y en aportaciones adicionales creo que está en 1 euro. O sea, bueno, es simbólico, vamos. O sea, prácticamente desde cualquier importe se puede invertir en el fondo. Preguntan también, esta la respondo yo, por alusiones, las carteras indexadas de MyInvestor, si trabajan con capitalización compuesta. ¿Ves? Esto es lo que os explicaba, de que genera muchas dudas el concepto de interés compuesto y muchas personas se preguntan qué productos trabajan con interés compuesto, qué productos no. En términos generales, prácticamente cualquier producto, a cualquier producto se le aplica el interés compuesto. O sea, no es que haya productos que sí y productos que no, unas carteras sí y otras no. Tened en cuenta que el interés compuesto no dice otra cosa más que el hecho de que la revalorización que experimenta un producto se calcula sobre el último precio y no sobre la inversión inicial. Eso es el interés compuesto. Que cualquier cosa que le pase a tu fondo o a tu depósito o a tu acción o a cualquier inversión que tengas
Cualquier cosa que le pase, cualquier subida que experimente, va a ser sobre el último precio y no sobre el dinero que tú invertiste inicialmente. Y esto sucede, para empezar, con cualquier activo cotizado. Con lo cual va a suceder con cualquier fondo de inversión, con lo cual va a suceder con cualquier cartera de fondos de inversión. Si tú inviertes en un activo cotizado, como cotiza, cualquier revalorización que experimente o caída va a ser sobre el último precio marcado. Eso es el interés compuesto, que cualquier cosa sea sobre lo último marcado, no sobre el dinero inicial. De hecho, si tuviéramos que pensar en inversiones sobre las que se aplica el interés simple, es decir, sobre las que no se aplica el interés compuesto, sería muy complicado. No sé, algún bono a lo mejor, ¿no? No sé incluso si se podría decir que en el mercado inmobiliario se aplica el interés simple por aquello de que tú cobras un alquiler que es siempre el mismo y que no va condicionado con la revalorización del inmueble. O sea, lo difícil es encontrar inversiones en las que no se aplica el interés compuesto. Un depósito bancario a lo mejor también. Sí, no, pero no te creas, porque muchos, por ejemplo, nuestras cuentas remuneradas sí que se aplica el interés Sí, compuesto. en ese O sea, caso ya sí. cada vez más bancos están dándole al cliente la posibilidad de que esos depósitos, esas cuentas, ya vayan incorporando este tema de interés compuesto. Entonces, ¿por qué es tan atractivo el concepto de interés compuesto? No porque tengáis que estar buscando en qué productos sí, en qué productos no. Oye, ¿esta cartera lo aplica, no lo aplica? Ahora es que no lo aplica, no es una cuestión de que se aplique o se deje de aplicar, sino que en aquello en lo que está invirtiendo se beneficia de esto, ¿no? Del interés compuesto. ¿Y por qué es tan atractivo, decíamos? Pues porque lo importante de este concepto es una cuestión filosófica y es el hecho de que cuanto más tiempo seamos capaces de invertir, cuanto más a largo plazo sea nuestra inversión, más rápido crece. O sea, no crece al mismo ritmo, crece a un ritmo creciente. Entonces, como ese ritmo al que está creciendo nuestra inversión es cada vez más rápido, es como si fuéramos en un coche en el que pisamos cada vez más a fondo el acelerador, o sea, la curva es así, pues cuanto más tiempo seamos capaces de esperar, más nos va a beneficiar. O sea, que tenemos que tener clara esa idea. Al final es todo tan sencillo como pensar, cuanto más a largo plazo seamos capaces de invertir, mejor, porque va a redundar en nuestro beneficio. O volviendo a la metáfora del tablero de ajedrez, pues si pasamos de la casilla 1 a la casilla 2, en vez de un granito de arroz tenemos 2 granos, luego tenemos 4, luego tenemos 8, pero es que ya cuando vayamos a la última casilla, como decía Lucas, no hay cosechas de arroz en el planeta para pagar al artesano. O sea que cuantos más casillas seamos capaces de avanzar, mejor, ¿no? Y al final es eso, es tener paciencia y darnos cuenta de que a largo plazo pues puede ser súper beneficioso para nosotros, ¿no? Si tenemos ese horizonte temporal, por supuesto. O sea, si estamos invirtiendo para comprarnos un coche dentro de 2 años, pues ya está, es a 2 años y no hay más. Eso sí, tendremos que elegir un producto que tenga ese nivel de riesgo y que nos permita tener esa liquidez al cabo de 2 años. Pero si somos capaces de esperar, nuestra meta no es tan acuciante, cuanto más años le demos a la inversión, muchísimo mejor. Nos preguntan también de qué modo se puede volver a escuchar esta entrevista. La grabación del webinar de hoy, tanto la grabación como el podcast, ¿no? Como el audio de la entrevista, estarán disponibles en el blog de MyInvestor a partir de mañana. Nos preguntan también, al hilo de lo que comentaba antes de la jubilación, dicen, entonces, ¿para jubilarte merece la pena pasarlo todo a un fondo monetario? No, yo igual tampoco me he explicado correctamente. Lo que sí que es verdad es que a medida que te acercas a la fecha de la jubilación, deberías ir reduciendo tu exposición a la bolsa. ¿Por qué? Porque si en un momento dado necesitas recuperar tu inversión y justo coincide con que para cuando quieres recuperar tu inversión la bolsa está de capa caída, pues estarías vendiendo en el peor momento, lo cual es una faena, porque al final la bolsa en el largo plazo pues tiene una tendencia alcista, pero en el corto puede sufrir altibajos, como tristemente comprobamos el año pasado. Con lo cual, es mejor cuando se acerque la fecha en la que quieres recuperar tu dinero, pues que tu dinero esté colocado en activos con un riesgo relativamente reducido. Pero bueno, que todo depende de cuánto dinero vayas a rescatar, de qué metodología de rescate estemos hablando. Lo ideal sería que rescataras la parte que fueras necesitando y que el resto del dinero siguiera invertido y trabajando para ti. Porque, oye, desde que te jubilas hasta que dejas de necesitar ese dinero, pues pasarán décadas, esperemos. Ojalá. Y durante esas décadas, pues ese dinero que tienes ahorrado, si sigue trabajando para ti y sigue ofreciéndote rentabilidad, mucho mejor, ¿no? Con lo cual, convertirlo al 100% en cash, pues no tiene por qué ser la mejor opción. Todo depende de cuánto hayas ahorrado, cuánto necesites y un poco jugar con esos baremos de riesgo para que no necesites rescatar el 100% del dinero justo en un momento en el que la bolsa
está cayendo. Nos preguntan también por las carteras de MyInvestor si se pueden pignorar, que es una posibilidad que se abrirá dentro de muy poco. Preguntan también si es más interesante invertir en fondos de inversión que comprar directamente acciones de algunas compañías y tener tu propia cartera de acciones. O si se puede hacer una combinación de las dos cosas. Lucas, ¿qué ventajas crees tú que tiene a nivel conceptual? Invertir en un fondo de inversión de renta variable, en este caso, versus comprar acciones de compañías? Bueno, primero, para invertir en acciones directamente, tienes que tener dos cosas. Primero, noción sobre lo que estás haciendo, es decir, conocer bien lo que estás comprando, saber al final sobre inversión. Y segundo, tener tiempo, por tener tiempo disponible para monitorizar esas compañías, porque al final esto no es comprar buenos negocios y echarse a dormir 20 años. O sea, nosotros estamos monitorizando continuamente las ventajas competitivas de estas compañías porque en cualquier momento la compañía que pensabas que era buenísima, de repente, poco a poco, pues va perdiendo su calidad, su ventaja competitiva. Lo veíamos hace poco, ¿no? Con la inteligencia artificial, ¿no? El chat que contesta automáticamente mediante inteligencia artificial, ¿no? Pues puede ser una amenaza en el futuro para el buscador de Google, que hasta hace poco pues, su hegemonía parecía intocable, ¿no? Bueno, pues al final hay que estar continuamente mirando las compañías y analizar los sectores, en qué posición competitiva está cada una de las compañías, qué es lo que hace especial a cada compañía, analizar los competidores, el sector, cómo va a estar de aquí a 5 o 10 años. O sea, no es comprar Amazon y cuando me jubile la vendo porque habré multiplicado por 10. No, no es tan fácil. Sí que es cierto que venimos de unos años en los que los tipos de interés estaban muy bajos y parecía que cualquier cosa que comprabas, pues ganabas dinero, pero eso ya cambió. O sea, ahora probablemente estemos ante un nuevo paradigma y ahora creo que, en mi opinión, la gestión activa pues cobra más importancia que nunca, ¿no? Y al final, bueno, pues en el fondo, pues tienes personas que van a estar pendientes de las compañías día tras día, que van a estar haciendo movimientos en la cartera que tú vas a desconocer o los vas a ver de forma posterior. Y además, nosotros también, pues como decía antes, cubrimos temporalmente la cartera ante la divisa, porque también es un riesgo importante. Eso, un particular, es más complicado que lo haga, ¿no? Y además tenemos la ventaja fiscal que contabas tú antes, ¿no? Invertir en un fondo de inversión, pues tiene muchas ventajas, porque puedes traspasar de un fondo a otro a lo largo de tu vida y nunca tributar por esas plusvalías hasta que los reembolses. Pero es que además las ventas que hagas dentro del fondo, las que haga el fondo, tributan al 1%. Tú como particular, si vendes acciones, tributan al 21, al 23, etcétera. O sea, 20 veces más que en un fondo de inversión. Por tanto, bueno, pues las ventajas que tiene invertir en un fondo de inversión a cambio de pagar una comisión del 1 y algo por ciento, pues para mí son irrenunciables. Está claro que hay como muy bien has resumido tú, Lucas, hay un componente muy importante que es los conocimientos y el tiempo del que disponga el inversor. Tiene que tener conocimientos muy avanzados porque tiene que ser capaz de batir al mercado, ¿no? ¿Qué sentido tiene comprar compañías de la bolsa española si te puedes indexar al IBEX? Pues ya tienes que ganar más, porque si no, para eso te compras un ETF del IBEX o un fondo indexado al IBEX y ya está. Entonces, tienes que tener esos conocimientos como para hacerlo mejor que el conjunto del mercado y el tiempo para hacer ese seguimiento de las compañías, controlar el riesgo y demás. Está el tema fiscal del que tú hablabas. Un inversor particular, cada vez que compra y vende acciones, tributa, pero un gestor no. El fondo no tributa cada vez que compra y vende acciones. Entonces, hay una ventaja fiscal importante. Aún así, yo creo que esto es una cuestión de convicción. O sea, si tú eres un inversor y tienes una convicción muy clara por alguna compañía que te gusta especialmente, que confías mucho en ella, que realmente crees que se va a revalorizar mucho, oye, pues adelante, ¿no? Siempre de una manera racional, si es lo que decíamos antes. Lo importante no es en qué inviertas, sino que seas muy consciente de por qué estás invirtiendo en eso y por qué en eso y no en otra cosa. O, por ejemplo, la rentabilidad por dividendo de la que hablábamos antes. Pues hay gente a la que le gusta mucho recibir sus rentas periódicas
vía dividendo y que le gusta tener sus 3 o 4 compañías de alta rentabilidad por dividendo y ir cobrando los dividendos porque bueno, pues, lo quiere Sí, así. sí. Pues, hombre, pues es muy legítimo también tener tus compañías en cartera, ir cobrando tus dividendos y si es lo que ellos quieren, pues fenomenal. Y esto, por supuesto, es compatible con invertir en fondos de inversión y es compatible con invertir en planes de pensiones y con tener otros productos dentro de tu cartera, ¿no? O sea, al final, una cosa no excluye la otra. Es más, tú puedes invertir en fondos indexados, que son aquellos que imitan el comportamiento del índice, y además invertir en fondos de gestión activa, que son aquellos que intenten hacerlo mejor que el índice. Puedes tener unos para unas metas financieras y otros para otras. O a lo mejor puedes tener unos para unos mercados que te parece que son más fáciles de batir y otros, y en cambio los que te parezcan más difíciles de batir, pues ahí tienes el indexado. O sea, al final lo importante es que conozcas los pros y contras de cada producto y luego tú ya te compones tu cartera de una manera diversificada, de una manera racional. Si te equivocas, pues, oye, vendes o traspasas y pruebas con otro producto que te encaje mejor, pero siempre entendiendo un poco pues, qué posibilidades tienes a tu alcance y haciéndolo a tu gusto y a tu manera y con tu convicción. Y luego, bueno, pues si no tienes conocimientos o no quieres tener que estar preocupado por esto, pues está claro que un gestor, cuanto menos, pues te quita problemas de encima, porque es él el que tiene que tomar las decisiones, sino tú, que eso pues siempre es muy tranquilizador. Preguntan también, Lucas, no sé si estás tú muy al tanto de otros fondos como Nartex Equity Fund, ¿te suena? No, lo acabo de ver en la ronda de preguntas y no lo conozco, la verdad. Bueno, pues entonces en este caso me temo a la persona que nos ha preguntado que no le podremos ayudar mucho porque decía que había alguna concomitancia entre tu fondo y el suyo, pero bueno, no, me temo que no tenemos ahora mismo clara cuál es la cartera que tiene Nartex ahora mismo como Pero para... bueno, los otros dos que comentas sí que los conozco, Fansmith y Sailor. Ujú. La verdad que dos fondos, la verdad que a mí particularmente me gustan mucho, con un perfil también de inversión en compañías de calidad. Tal vez Fansmith sea un poquito más, vamos a decir, conservador, con tendencia a invertir en compañías pues de consumo defensivo, más estables, vamos a decir, pero también, bueno, pues con sesgo a invertir en compañías, como decíamos antes, ¿no? Primero proteger lo que tienes y luego ya viene lo segundo, que es reinvertir, ¿no? Y luego Sailor es un fondo también muy bueno, la verdad, que invierte también en compañías de alta calidad y probablemente un poquito más agresivo que Fansmith. Y por ponernos en alguna posición, pues probablemente nosotros estemos entre los dos, ¿no? Ni somos tan defensivos como Fansmith, ni tan agresivos como Sailor, ¿no? A nosotros también nos gusta invertir y seleccionar compañías de alta calidad, pero no olvidándonos del precio, ¿no? Que a lo mejor pues Sailor sí que se olvida un poquito más de pagar un precio elevado y nosotros también tratamos de invertir en compañías de alta calidad, pero a un precio que consideramos razonable, teniendo en cuenta que cuando compras un Mercedes, pues tienes que pagar un Mercedes. No puedes tampoco pretender entrar en un concesionario de Mercedes intentando pagar lo que pagas por un Dacia, por ejemplo, ¿no? Sería Entonces, bueno, sospechoso. sería sospechoso, ¿no? Algo pasaría ahí. Entonces, nada, tienes que considerar lo que es un precio razonable y a partir de ahí, pues, invertir en buenos negocios. Ujú. Preguntan también, volviendo al tema de nuestras carteras indexadas, bueno, por aclaración también, que igual hay gente conectada que no sabe lo que son las carteras indexadas, son nuestro servicio de RoboAdvisor en MyInvestor. Al final, pues ponemos a vuestra disposición todo tipo de productos financieros, desde un broker para comprar acciones hasta una plataforma de fondos de inversión con miles de fondos de inversión entre los que podéis elegir, incluido el Only Compounders, planes de pensiones, etcétera, etcétera. Uno de los servicios que ofertamos es el servicio de RoboAdvisor, que son carteras, es como si dijéramos conjuntos de fondos indexados que están diseñadas a la medida de un tipo de cliente concreto. Con lo cual, tenemos 6 tipos de carteras distintos, cada una con un nivel de riesgo diferente y las hemos bautizado con nombres de diferentes estilos musicales. De forma que la cartera más conservadora es la cartera clásica y la cartera más agresiva, con más porcentaje de renta variable, es la cartera heavy metal. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Pues que nosotros hacemos la selección de estos fondos, nos encargamos de que siempre estén adecuados la selección de los fondos, que son fondos indexados, al nivel de riesgo deseado por el cliente y ahí el cliente sí que ya se olvida, porque ya no es que tenga que escoger un fondo de inversión, ya con que haga un test y se determine a través de ese test cuál es su nivel de riesgo,
pues ya se le adjudica la cartera más adecuada a sus intereses y a partir de ahí nosotros nos encargamos de todo lo demás, ¿no? Es como una opción muy atractiva para la gente que no tiene ningún conocimiento financiero y que, bueno, quiere como delegar. Entonces, ¿qué preguntas nos hacen? Preguntan cuál es la mejor cartera a largo plazo, si la POP, la Indie, la ROC. Claro, esto depende de las necesidades del cliente. O sea, no hay una cosa mejor que la otra. ¿Es mejor invertir en bolsa que en renta fija? Pues depende de cuáles sean tus metas. Cuanto más largo sea tu horizonte de inversión, en teoría, más riesgo deberías asumir, porque más tiempo tendría tu cartera de recuperarse de las posibles oscilaciones en el corto plazo, con lo cual más te puedes permitir estar en bolsa. Pero es que hay otra serie de factores que también deberían condicionar el hecho de que asumas más o menos riesgo, como tu propio carácter, tu propio perfil de tolerancia al riesgo. Si tú eres una persona con muy poca tolerancia al riesgo, que a la mínima de cambio ve que su cartera está cayendo un poquitín y se asusta y quiere vender y ya no duerme por la noche, pues entonces es que deberías asumir poco riesgo. A lo mejor para ti es más eficiente invertir en bolsa, pero si tu carácter, si tu perfil psicológico no lo permite, es mejor que no lo hagas. Porque es que vas a acabar vendiendo. A la mínima que haya una mínima corrección en el corto plazo vas a acabar vendiendo y eso es peor, porque te puede salir el tiro por la culata. Con lo cual, tu cartera o los fondos que tú escojas siempre tienen que adecuarse a tu personalidad, a tu nivel de tolerancia al riesgo, que también viene condicionado por tus conocimientos financieros y a tu horizonte temporal. Y todas esas cuestiones son las que están precisamente tenidas en cuenta en el test del que os hablaba antes. Cuando tú vas a contratar un servicio robo-advisor, ya sea en MyInvestor o con otro robo-advisor, tú haces un test. Y ese test, que es un test que se hace por imperativo legal, determina, según tus necesidades, tu objetivo, tu horizonte temporal, tu perfil de tolerancia, etcétera, cuál es el nivel de riesgo idóneo. Y en nuestro caso, según ese nivel de riesgo, pues se te adjudica una cartera. Entonces, para ti, esa es la mejor cartera. Ninguna otra. Esa es porque es la que mejor se ajusta a ti. La mejor inversión siempre es la que se ajusta mejor a ti. Si yo quiero invertir de aquí a 3 meses, no puedo meterlo todo en un fondo de bolsa. Sería una mala idea. Para mí, esa no es la mejor inversión. Pero para una persona que está ahorrando para la jubilación de aquí a 40 años, igual lo mejor es ponerse en bolsa con un porcentaje altísimo o casi al 100%. Somos personas distintas y tenemos necesidades distintas, con lo cual no hay una cartera mejor que otra, igual que no hay un fondo mejor que otro. Siempre pensad en eso. O sea, lo importante son vuestras necesidades. Preguntan también por las ventajas de un fondo, entiendo que de gestión activa, frente a un fondo indexado, es decir, frente a la gestión pasiva. Como decíamos antes, los fondos indexados, los fondos de gestión pasiva, imitan el comportamiento del índice, mientras que los fondos de gestión activa intentan hacerlo mejor, intentan subir más de lo que suba ese índice. Entonces, ¿qué ventajas tienen los fondos indexados? Bueno, pues como lo que ellos hacen es más fácil, porque lo único que tienen que hacer es replicar en la composición de ese índice, como es más fácil la gestión, las comisiones de gestión también son más reducidas. Y luego es verdad que hacerlo mejor que el índice es muy complicado. Hay muchos fondos que no lo consiguen y como no lo consiguen, lo hacen peor. Con lo cual, por lo menos si tú inviertes en un indexado, sabes que peor no lo vas a hacer, lo vas a hacer igual. Entonces, esa es la ventaja de los fondos indexados. La gestión activa te abre la puerta a hacerlo mejor, si eres capaz de acertar con ese fondo que verdaderamente ha tenido esa capacidad, ¿no? Y por otra parte, pues ya no es que lo haga mejor en el sentido de que suba más, sino que los fondos de gestión activa también tienen un gestor detrás que tiene cintura para hacer lo que quiera, para invertir en lo que quiera. O sea, tú no estás sujeto a todas las crisis del mercado. Si el mercado cae, tú caes con él. Si el mercado sube, tú subes con él. Pues dentro de la política de inversión del fondo, pues a lo mejor ese gestor, si está invertido en bolsa, por lo menos puede intentar frenar la caída invirtiendo en sectores más defensivos. O, por ejemplo, si es un fondo, que hay muchas categorías de fondos, que no todas se miden contra un índice. Si es un fondo de retorno absoluto, pues a lo mejor ese gestor incluso puede evitar tener caídas directamente. O sea que, bueno, la gestión activa tiene una serie de pros y contras con respecto a la pasiva, pero de nuevo volvemos a lo mismo. No hay ninguna que sea mejor que la otra. Todo depende de vuestras necesidades y, sobre todo, si optáis por la gestión activa, pues conoced muy bien el fondo por el que vais a optar y ver si verdaderamente tiene perspectivas de hacerlo mejor que el índice. Pregunta otro asistente. Un fondo de inversión monitoriza sus acciones y tendrá capacidad de previsión, pero al final no tendrías que fijarte como inversor, como partícipe en su portfolio en función de lo que deseas. Dice, como cuando miras la etiqueta de los alimentos. ¿Tú qué opinas, Lucas? ¿Crees que un inversor debería mirar la cartera de un fondo antes de invertir? ¿O crees que es más una cuestión de, mira, yo confío en este profesional o en esta gestora
y delegar en que sea el gestor el que decida qué compañías le gustan. Sí, al final yo creo que es importante conocer el gestor, que al final es el que va a tomar las decisiones, y también saber la filosofía del fondo que va a tener, que como consecuencia de las dos primeras va a ser un poco la composición de la cartera de fondo, ¿no? Y comprobar también si es consecuente con lo que dice. Es decir, muchos fondos a lo mejor dicen que invierten en calidad, pero después ves las compañías que tienen en cartera y, bueno, pues a criterio de algunos, pues no son compañías de calidad, ¿no? Entonces, también es importante ver si todo lo que se dice, pues también se acaba cumpliendo, ¿no? De todas formas, bueno, al final, a largo plazo, las compañías, o sea, las carteras van a ir cambiando, van a estar unas compañías arriba, otras más abajo, y es importante, sobre todo, confiar en el gestor y en la filosofía que tenga el fondo, ¿no? La cartera al final es consecuencia de las dos primeras, ¿no? Como digo. Preguntan también por la posibilidad de abrir una cartera indexada a un menor de edad. Esto es perfectamente posible en MyInvestor. Os he puesto en el chat el link que lleva a la parte en la que os podéis abrir, le podéis abrir a vuestro hijo o a esta persona menor de edad una cuenta en MyInvestor. Ya sabéis que las cuentas en MyInvestor no tienen comisiones de ningún tipo, ni por apertura, ni por mantenimiento, ni por cancelación. Y ya pues ahí podréis, bueno, desde dejar la cuenta abierta sin más, una cuenta remunerada al 2% además, como invertir por él, por vuestro hijo, ¿no? Por esta persona menor de edad, en acciones, en fondos o en carteras incluso, ¿no? Si así lo deseáis. Eso ya lo podréis viendo a través de la web y ya sabéis que si tenéis cualquier problema podéis contactar con nuestro servicio de atención al cliente. Preguntan también, al hilo de los fondos de gestión indexada y los fondos de gestión activa, ¿qué tips qué pistas podemos dar, qué claves a la hora de seleccionar uno u otro? En el caso de los fondos de gestión pasiva, pues una de las cosas más evidentes es la comisión de gestión. Dado que lo único que tienen que hacer es imitar al índice, pues que lo imiten de la forma más fiel posible, con la menor desviación, tracking error se llama, posible con respecto al índice que están tratando de imitar, y luego que esa comisión de gestión que cobran sea lo más reducida posible. Porque puede haber bastante disparidad entre unas gestoras y otras, ya lo comprobaréis. Entonces, dado que me vas a hacer lo mismo que el índice, por lo menos que tu comisión de gestión sea muy baja, ¿no? Y ya en cuanto a los fondos de gestión activa, pues ya tienes su intríngulis, porque efectivamente es más complicado saber quién lo va a hacer mejor y quién lo va a hacer peor, bueno, o intentar anticiparlo, ¿no? En este sentido, se puede uno fijar en las rentabilidades que ha tenido ese fondo en el pasado, pero no son garantía de nada. Es una información más que podéis valorar. Si lo valoráis, miradlo siempre a diferentes plazos, no solamente la rentabilidad de ese fondo en el último año, sino a todos los plazos posibles. Intentad empaparos bien del proceso de inversión que tiene ese fondo, de esa filosofía de inversión. Por eso hacemos webinars como el de hoy, ¿no? Para que conozcáis al gestor, para que entendáis bien cómo invierte, cómo piensa incluso, y que a la hora de seleccionar ese producto o no, pues de algún modo conozcáis un poco, ¿no? Cuál es su filosofía y cómo funciona y todo lo demás. Y bueno, en todo caso, ya os anticipo que nuestro próximo webinar va a tratar precisamente sobre eso, sobre qué claves tenéis que tener en cuenta a la hora de seleccionar un fondo de inversión. O sea que si os interesa este tema, os emplazo porque dentro de 2 semanas hablaremos precisamente de esto. Preguntan, Lucas, si en Only Compounders tenéis un backtesting con distintos horizontes temporales. Aclaro, un backtesting es como una proyección de cuánto habría ganado el fondo si hubiera invertido en el pasado, ¿no? O sea, si hubiera empezado a funcionar pues 1 año antes, o 5 años antes, o 10 años antes. ¿Tenéis algún backtesting o no? La verdad es que no, porque al final estamos focalizados en el futuro, pero bueno, estoy convencido de que lo hubiera hecho muy bien, seguramente mejor que los índices. Pero bueno, al final, en cuanto a nuestras previsiones futuras, pues más o menos tenemos estimado que sus beneficios por acción van a crecer de media, en torno a, bueno, de media ajustados por cada peso de cada posición, en torno al 15%. Bueno, no obstante, también habría que ajustarlo por los múltiplos que se paguen en el mercado por los beneficios de las compañías, que pueden ir oscilando, y también pues, ese crecimiento del beneficio por acción, pues en algunos casos se cumplirá y en otros no, tanto hacia arriba como hacia abajo.
Entonces, bueno, la rentabilidad que genera el fondo, pues a largo plazo, en todos los fondos, pues tenderá hacia ese crecimiento del beneficio por acción. Ajustándolo por errores, aciertos, incremento de múltiplos, reducción de múltiplos, lo que veíamos en el último año, ¿no? que el mercado pues, ajustó mucho los múltiplos de valoración en el mercado, ¿no? Pero ya te digo, en cuanto al pasado, en cuanto al histórico, son compañías que, unas más que otras, pero compusieron sus beneficios de manera muy elevada y además de manera muy sostenida. Pregunta también, hay un asistente que está interesado en invertir en fondos, en MyInvestor, pregunta de qué modo puede contactar con nosotros. Tenemos, como os decía, un teléfono, un contacto de asistente de atención al cliente con un número de teléfono y un email. Yo os recomiendo cualquier duda que tengáis que sea conceptual, teórica, sobre cómo funcionan los fondos de inversión, etcétera, que lo hagáis mejor a nuestro consultorio de educación financiera. Os he puesto el email en el chat, que es hello.myinvestor@myinvestor.es. Y ahí os explicamos cómo funciona un fondo, qué fiscalidad tiene, cómo se calcula el valor liquidativo. Os recomiendo también que entréis en nuestro blog, que es un blog de educación financiera en el que tenemos todo tipo de contenidos relacionados con el mundo de la inversión, tanto en fondos como en planes, como en acciones. Tenéis podcasts, webinars, glosarios, de todo. Entonces, a través de este blog os vais a poder formar, empapar de información, de contenidos, podréis aprender muchísimas cosas sobre cómo funcionan los fondos. Cualquier duda teórica, conceptual que tengáis, la podéis consultar en el consultorio, valga la redundancia. Luego ya, si os decidís ya a invertir y ya tenéis más o menos claro qué productos os gustan o en qué tipo de productos estaríais más cómodo, ya si queréis podéis entrar en nuestra web, en la web corporativa de MyInvestor y consultáis la información, que está súper bien explicado, y allí podéis encontrar, pues en concreto, las carteras, los fondos, los planes, lo que queráis. Y ya, si tenéis dudas muy específicas, o si una vez habéis comenzado a invertir tenéis cualquier incidencia o cualquier problema relacionado con vuestra posición como cliente, ahí sí, pues ya podéis entrar al servicio de atención al cliente. Nos preguntan también si hace falta ser residente en España para ser cliente de MyInvestor. Hace falta ser residente en España o bien ser español residente en la Unión Europea. Preguntan también si en España se aplica siempre el sistema FIFO en la retirada de participaciones parciales o si cada gestor lo hace diferente y se puede elegir. Pues se aplica efectivamente el método FIFO, es otra de las cuestiones que podéis consultar en el blog. Y bueno, ya es que estamos rozando las 7:30, o sea que se nos acaba ya el límite del webinar, que si no se nos extiende demasiado. Lo dicho, si se os ha quedado alguna pregunta en el tintero, no os preocupéis, podéis escribirnos al consultorio, podéis escribirnos a través de las redes sociales. Una vez colguemos este vídeo, que lo colgaremos en nuestro blog, también lo vamos a colgar en YouTube. Podéis hacernos las consultas a través de los comentarios al vídeo en YouTube. Y seguro que Lucas, si tenéis cualquier pregunta sobre su fondo, el fondo que asesora, Only Compounders, seguro que Lucas a través de redes sociales también os aclara las dudas que os puedan surgir. O sea que, bueno, confiamos en que este webinar os haya servido de ayuda, pero si no, no dudéis en seguir preguntando. Y nada, Lucas, por mi parte, pues nada más que agradecerte estar hoy con nosotros y ayudarnos un poco a hacer educación financiera y a conocer un poquito mejor Only Compounders, que es el fondo que asesoras. Muchísimas gracias. Nada, gracias a ti por invitarme. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias a vosotros y que paséis una buena tarde.